¿Qué tal, amigos de Facebook, de Mega.cl, de nuestro canal de YouTube, de nuestra cuenta de Instagram también, de todas nuestras plataformas digitales? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición de 5 Tips Live, nuestro espacio digital para conversar de temas contingentes, siempre con un invitado experto en algún área. Y hoy día tenemos un tema bien interesante y que tiene que ver con las temperaturas en el hogar, con la forma en que calefaccionamos nuestro hogar, pensando en que estamos en pleno invierno y en plena crisis sanitaria también. Por eso tenemos a un gran invitado. Él es Luis Salamanca, él es ingeniero en prevención de riesgos, también es docente de la Universidad Andrés Bello, quien no solo nos va a responder todas las preguntas que ustedes tengan a través de nuestras plataformas digitales, sino que también nos va a entregar 5 tips para calefaccionar nuestra casa de forma segura. ¿Cómo estás, Luis? Qué rico tenerte en nuestra edición de 5 Tips Live. Hola, Gabriela, un placer haber sido el beneficiario de esta invitación estupenda por Facebook Live, por YouTube, por Instagram y por todas las redes de Mega, que claro, hace falta saber un poco más de calefacción, y si puedo tener una plataforma para explicarle a todo el mundo, te lo agradezco profundamente la oportunidad. Es un placer para nosotros, porque muchos no sabemos que existen riesgos al momento de elegir una u otra calefacción, y es por eso que te tenemos a ti, que nos va a entregar todas las recomendaciones. Así que desde ya yo invito a todos nuestros seguidores a que nos escriban acá abajo en cualquiera de nuestras plataformas digitales, porque vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. ¿Te tinca que comencemos entonces, Luis, con los 5 tips para calefaccionar nuestra casa de forma segura en estos tiempos? Estupendo. Empecemos entonces a hablar de estos 5 tips que son súper importantes, y los ordenamos con respecto a la fuente de energía, o más bien dicho, al combustible que vamos a ocupar. El primero, no utilices leña. Tip 1, no utilices leña. ¿De qué se trata esto? No es tan solo no utilizarlo, sino que no utilizarlo en zonas urbanas que tengan algún tipo de problema de restricción por contaminación ambiental. Sin embargo, si necesito ocupar leña, por ejemplo, en sectores que sí son alejados de ciudades, o las mismas ciudades que pueden tener de estas estufas de doble cámara, ya que tienen que ocupo leña cerca de Santiago, en los Andes, San Felipe, o en otros lugares, existe, ¿cierto?, la posibilidad de ocupar leña. Ojo, siempre leña seca. Eso es muy importante, porque la leña húmeda, aquella que no tenía un proceso de secado adecuado, el proveedor tiene que hacerse responsable, genera una gran cantidad de humo, material particulado, que son, ¿cierto?, este hollín o polvito muy pequeño, que es material respirable, es decir, entra a nuestro sistema respiratorio y puede producir una gran cantidad de contaminación intradomiciliaria. Lo mismo pasa con la leña cuando lo estoy ocupando en otros procesos. Ya puede ser en procesos productivos como el horno, que siempre están en espacios abiertos, pero ojo con la contaminación de las ciudades. Pero también en nuestro campo todavía se ocupa el nunca bien ponderado brasero, y eso es un tema bastante de riesgo. Tiene que ser una persona joven, lúcida, y también con una muy buena ventilación, porque el brasero genera el no muy amigo de nuestro cuerpo, el monóxido de carbono, que eso es también muy peligroso. Entonces, mucho ojo con la leña. Por lo tanto, vamos al tip número 2. El tip número 2 es: ventila tu casa si utilizas parafina. La parafina es uno de los elementos más comunes y muchísimo más populares, porque todos hemos en algún minuto tenido relación con una estufa a parafina. Aquellas que tienen la carga dentro del mismo aparato de estufa ocupan una mecha que es de fibra de vidrio, que dura a lo más un invierno, ya no tiene mayor vida útil. Por lo tanto, aquí la parafina tiene varios riesgos. El primero es la mantención del aparato que yo voy a ocupar como estufa. El segundo es el almacenamiento correcto de la parafina, y sobre todo en temas de cuarentena y en temas, ¿cierto?, de tener algún tipo de restricción. La idea es comprar grandes cantidades de parafina para ocuparlo de buena manera, pero bien almacenada, porque tiene que ser en un estanque, digamos, un bidón de color azul. El rojo es para gasolina, el azul es para parafina. Y también encender y apagar la estufa afuera de la casa, ya que en este proceso se genera el material particulado que recién hablábamos de la leña. También se produce la parafina, pero aquí se le suman otro tipo de gases. Por lo tanto, la contaminación intradomiciliaria es muy importante, y por favor, estos vicios que uno tiene de ponerle un tarrito de algo encima de la estufa parafina o secar ropa dentro de la casa, se genera también una muy mala costumbre. El tercer tip es, el tip número 3, es revisar la manguera de las estufas a gas. Las estufas a gas, estamos hablando de otro combustible, es un delivery, puede venir, ¿cierto? Siempre viene de fuera de la casa. La idea es que siempre se higienice en tiempos de pandemia, para que todo lo que entre en la casa entre de manera limpia.
Pero cuando yo pongo este cilindro de gas dentro de una estufa, la estufa por norma no se pueden ocupar los cilindros de gas, no pueden estar sueltos, sin rueditas, en edificios de más de 5 pisos por un tema de incendio. Por lo tanto, las estufas son, por norma, una estufa tiene que tener ruedas. Por lo tanto, hay una manguerita que conecta la estufa con el cilindro y esto va forzadamente dentro del cilindro. La manguera toma una posición durante todo el año. Entonces tiene un vencimiento, ese plástico se va venciendo. Entonces cuando yo saco y muevo este cilindro dentro de la estufa, esa manguerita de plástico va generando microfisuras si está muy vieja. Y esa microfisura produce fugas de gas y, ¿cierto?, mayor contaminación y riesgo de acumulación de gas. Por eso esta manguerita tiene una etiqueta, en el caso que sea cerada, o es amarilla y tiene una fecha de vencimiento que lo tiene que hacer el servicio técnico correspondiente. Lo mismo si la manguera, si la estufa por el otro lado empieza a tener en el azulejo que está al frente, desprende unas marquitas de hollín, también necesita mantención. El cuarto tip, evita las estufas eléctricas en el baño. Vamos con otro tipo de combustible, electricidad. Este es bastante más limpio, bastante más cómodo, tiene diferentes tipos de precio cuando yo adquiero una estufa o un calefactor eléctrico. Sin embargo, acá lo más importante no es el calefactor eléctrico, sino que la instalación eléctrica de la casa. Desde cuando entra la energía, los tomacorrientes, que son los famosos enchufes, que después lo vamos a hablar si quieres, los tomacorrientes, las extensiones, pero lo más importante es no considerar un equipo calefactor dentro del baño, donde se acumula vapor, donde se acumula agua, donde yo estoy manipulando agua sistemáticamente. Nunca, jamás en la vida, aunque el fabricante te lo indique, no debo usar un calefactor eléctrico en el baño. Si debo calefaccionar por instancias de adultos mayores, ¿cierto?, el más barato y más seguro es calentarlo con el mismo vapor del agua caliente. Acumularlo quizás en la tina para un baño de una persona de mayor edad, pero lo mejor es calefaccionar con el mismo vapor, ¿ya? Ese es uno de los tantos riesgos de la electricidad, pero es lo más caro también, ¿ya? Es más sano, pero más caro por el consumo. Y el tip número 5 es aquella, si puedes, prefiere la calefacción híbrida. ¿Cuál es la calefacción híbrida? Se llama Gabriela. Aquella que utiliza parafina por lo general y sistemas eléctricos, que son aquellas estufas de alta gama que tienen un costo bastante más elevado, seamos honestos, pero tiene una optimización o eficiencia con respecto al uso de la parafina para espacios un poco más amplios o para departamentos o casas que son a veces un poco más altas. En poco tiempo, la eficiencia de tener un termostato eléctrico dentro de la misma estufa que me mantiene la temperatura, mantiene una eficiencia. Cuando alcanza una temperatura ideal, se va desactivando, ¿ya? Y por lo tanto va ahorrando el tema del consumo. Lo malo es que tengo que hacerle mantenciones cada periodos más largos, pero también más caros, ¿ya? Y siempre en la empresa que está autorizada, según la marca. Y lo segundo, un poco más, no tanto, es que como dependen también de la electricidad, si se corta la energía eléctrica, con algunos sectores anoche en Santiago que hubo lluvia, también me quedo sin calefacción. Por lo tanto, son óptimas, muy bien, son un poco caras, pero en sí, la energía de calefacción híbrida es el futuro. Pero también tenemos que tener claro de que la tecnología también puede estropearse y tener una mantención regular. Perfecto, Luis, buenísimos los tips. Yo aprovecho entonces de invitar a todos nuestros seguidores de las plataformas digitales, nuestra cuenta de Instagram, mega.cl, nuestro Facebook, por supuesto también nuestro canal de YouTube, a que nos dejen sus preguntas para que nuestro experto las responda en esta edición de 5 Tips Live. Yo aprovecho entonces de reiterar estos tips: no utilizar leña, por supuesto, ventilar la casa si es que utilizas parafina, revisar las mangueras de las estufas a gas, evitar la estufa eléctrica en el baño y, si puedes, preferir la calefacción híbrida. Yo me quiero detener en el punto de no utilizar la estufa eléctrica en el baño, porque ahora en estos tiempos donde estamos en pleno invierno se hace una costumbre, me imagino que para muchos, el tomar la estufa que de repente tenemos en nuestra pieza, llevarla al baño. ¿Cuáles son los riesgos reales, lo más grave que podría ocasionar esto? Porque es una costumbre que me imagino muchos tenemos en nuestra casa. Mira, Gabriela, uno tiene que ceñirse a lo que son las normas o lo que pasa en la vida normal. En un baño común y silvestre máximo vas a encontrar un tomacorriente. El tomacorriente, ¿cierto?, es ese espacio en la muralla que tiene 3 hoyitos, ¿ya? Eso se llama tomacorriente. Sin embargo, lo que tiene un cable y 3 patitas se llama enchufe, ¿ya?
No vamos a poner, lo que siempre digo cuando hablamos de seguridad, de enchufe el enchufe en el enchufe. No, hablemos bien. Tomacorriente es el que está en la pared y enchufe es el que tiene 3 patitas. Con respecto a eso, en el baño se proyecta las construcciones nuevas, modernas, hace más de 30 años en Chile, tener un solo tomacorriente en el baño porque no es compatible la humedad. Ya muchos baños son ciegos, que constan de un solo ventilador, a veces forzado por la misma estructura del edificio o de la casa, o con un extractor que también tiende a fallar y tiene una vida útil. Por lo tanto, la humedad que se va a producir, que se manifiesta quizás en el hongo que se produce en las esquinas de los baños, aquellas manchitas negras, manifiestan de que hay una alta cantidad de humedad. Cualquier elemento eléctrico, electrónico, ya que yo penetro, que entro al baño, que estoy usando en el baño, va a tener una conexión eléctrica que o lo va a estropear por corrosión, porque se empieza a oxidar, o en el caso de los calefactores que consumen gran cantidad de energía, estas conexiones del tomacorriente y del enchufe se empieza a humedecer y se transforma en una corriente que se transmite por la humedad. Y es el caso también de los secadores de pelo. Todas las señoritas que están viendo este programa tienen algún tipo de anécdota con el secador de pelo, lo han tenido, o si no, lo van a tener, porque se tiende a confiar mucho en la humedad. Por lo tanto, aunque el fabricante te lo diga expreso, mira, una anécdota personal. Mi hija llevaba su teléfono celular al baño para escuchar música mientras se bañaba, y las duchas cada vez iban siendo más largas. Al fin y al cabo, el teléfono se estropeó, producto de la humedad. Así de simple. Porque cuando le mandaron al servicio técnico, dejó de funcionar, aquí esta cuestión se mojó. No se hemos caído nunca al agua. Era efectivamente el poder de la humedad frente a un teléfono. ¿Cómo no va a afectar también a un secador de pelo o a un equipo que, aunque diga el fabricante que está diseñado para el baño, no se debe ocupar? Por lo más probable es que en algún minuto, no una, ni dos, ni 3 veces, a la primera puede tener un incidente. Quizás, ojalá no, pero siempre uno se va confiando, se va relajando con el uso del calefactor. Y una ducha más larga produce más humedad, no tengo la suficiente ventilación, empiezo a sofocarme. Ojo, eso es otro tema, porque si tengo un calefactor, voy a estar calentando en el mismo agua que empieza a tener más humedad, más vapor, y algunas personas que se sofocan. ¿Ya? Ojo con eso, y una gran temperatura, y al salir del baño, un cambio de brusco de temperatura puede producir algunas reacciones en el cuerpo. Eso mismo te iba a comentar, porque también se produce lo que se llama contaminación intradomiciliaria, además cuando el calefón está dentro del baño, que también emite gases tóxicos, es mucho más peligrosa Gabriela, la situación. Ahí estás tomando un tema muy importante, porque por normativa, es decir, esto no es una voluntariedad, por normativa hoy día no puede existir un calefón dentro del baño. No puede existir. Hay casas, no sé, construidas en los años 30, dentro de, no sé, algunas zonas de Santiago, La Cisterna, San Bernardo, o fuera de la ciudad de la ciudad de Santiago, construcciones más antiguas. En Santiago también, Santiago también. Yo conozco harta casa que tiene calefón dentro de baños. Ya, sí. Eso deben sacarlo obligatoriamente, porque se puede producir lo que tú bien mencionas, Gabriela. Generalmente cuando estos aparatos se colapsan, el hollín, ¿cierto?, empieza a producir un mal funcionamiento, generan monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un asesino silencioso. Hace 2 años atrás tuvimos la lamentable pérdida de una familia completa de brasileños que calentaron, ¿cierto?, prendieron el horno, prendieron la calefacción, todavía no se sabe, o el calefón, porque tenían mucho frío en Santiago, y el monóxido de carbono los fue envenenando tan lentamente que de un rato para otro se quedaron dormidos y nunca más despertaron. Ese es el efecto nocivo del monóxido de carbono. Por lo tanto, el calefón, señora, señor, queridos amigos, siempre fuera, inviertan un par de lucas, coticen y que lo puede ayudar, pero saquen el calefón siempre del lugar donde tengan. Ahora, si es imposible, alguna vez yo tuve un análisis de una casa que era imposible sacar el calefón, lamentablemente tienen que bañarse con la ventana abierta y con la puerta abierta, porque no se puede acumular este tipo de gas, que no lo siento, no tengo la percepción de él, por lo tanto me tengo que asegurar que no esté acumulado. Luis, la parafina es uno de los métodos más utilizados por los chilenos, al menos en invierno. ¿Se cambia el combustible con la estufa apagada o prendida? Porque hay varios errores con respecto a eso. ¿Cómo se hace el procedimiento para cambiar el combustible de la parafina? Gabriela, también una pregunta súper importante. Claro, hablemos en castellano castizo, hablemos en chileno. Estamos tan muertos de frío en algún minuto
que, oye, pero hay que echarle más parafina a la estufa, hazlo tú, no, hazlo tú. Ya, yo lo hago y saco la estufa prendida y digo, no, si no va a pasar nada, si le bajo un poquito la mecha y destapo y le echo la parafina. Imagínate, el trasvasije del bidón de parafina, que debe ser certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en una estufa que también tiene que ser certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y cuando hago el trasvasije, a veces en un embudo, cometo muchos errores. Puede producirse un tipo de derrame o salpicar. Y eventualmente, si la estufa está caliente, si la mecha recién está apagada, puede producirse, y de hecho se va a producir una emanación de gases que puede ser combustible. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo principal para cargar y descargar la estufa? Siempre tiene que ser afuera, en espacios ventilados. Preferir tener un trasvasijador, que es un aparato nuevo que está en todas las ferreterías, que es una bombita que produce un vacío entre el bidón y la estufa, y es mucho más seguro porque evito derrames accidentales. Si no puedo contar con eso, la estufa fría, lo más importante, hago el trasvasije, prendo, que todo esté seco primero, de cualquier derrame, prendo la estufa y devuelvo a ingresar a la casa. Tan importante es, ¿por qué? Porque los gases que se emiten cuando prende o se apaga la estufa parafina, aquellas que tienen estanques propios, en las híbridas veremos más adelante que tienen un estanque que se puede sacar y poner, pero en este caso, aquella estufa clásica, que yo tengo, ¿cierto?, en cualquier casa de cualquier lugar de Chile, en que tengo que prenderla afuera, cargarla, y también es re importante, Gabriela, que el bidón de parafina también esté fuera de la casa, porque va emitiendo también gases que se van acumulando, y esos gases provenientes de la parafina, si yo no tengo un buen bidón bien sellado, también puede producir gran problema, ¿ya? Ahora, con respecto a enfermedades, es un error, señora, querido amigo, es un error poner en la estufa, por ejemplo, si yo tengo acá algo que se parece a una estufa, poner sobre la estufa un tarrito con agua y con a veces hojitas de eucalipto para refrescar. Eso es un error, porque estoy aumentando la humedad dentro de la casa y eso agrava las condiciones respiratorias de las personas. Hoy día, frente a COVID-19, podemos vernos agravamientos bastante peligrosos de cualquier afección respiratoria, sea un resfrío, sincicial, lo que venga. Por lo tanto, más vale la pena humidificar, no humidifique. Así de simple. Porque si aumenta la humedad, se puede causar más enfermedad. Gabriela. Sería mucho mejor entonces, por ejemplo, ventilar en la mañana o ventilar antes de prender una estufa a parafina y ventilar la casa ya un rato después de que la apagamos, porque es la única forma de que el aire circule y no se queden los bichos ahí entre medio de la casa y no se produzca esta contaminación intradomiciliaria, como se le llama. ¿Cómo lo hacemos? Porque la parafina es uno de los métodos que más se ocupan en las casas en Chile por su economía, porque es muy barata y porque también apaña mucho, es decir, calienta mucho los ambientes. Pero es recomendable, por ejemplo, utilizar estufas de parafinas dentro de un dormitorio por los gases contaminantes que también emite, o tenemos que dejarlas como ya para ambientes un poco más grandes, donde sea un living o en la entrada de la casa. ¿Cuál sería tu recomendación con respecto a eso? Gabriela, una muy buena pregunta con respecto, un poco más profunda, más técnica, pero es súper importante. Primero que todo, la estufa parafina contiene un combustible líquido, por lo tanto la mantención del equipo es tan importante, porque si yo lo pongo en algún lugar donde caliente homogéneo de manera equitativa, grandes espacios como dormitorios, se tiende a poner en pasillos, y esos pasillos también son corredores de personas, son corredores de niños, son lugares de juego, sobre todo cuando estamos hoy día encerrados. La recomendación es, ojo, en espacios muy pequeños como un dormitorio, poner una estufa directamente, no una híbrida, sino que una estufa a parafina directamente, porque no tiene control de temperatura. La estufa a parafina emite la misma temperatura siempre. Exista oxígeno, exista sofocación o no. Si ya tengo 30 grados dentro de un espacio muy pequeño y tengo una estufa que sigue emitiendo la misma cantidad de temperatura, no va a parar. En cambio, las híbridas, como tienen este termostato, tienden a minimizar su emisión, por eso son óptimas. Ojo con eso. Por lo tanto, no se recomienda una estufa a parafina dentro de espacios pequeños. La estufa a parafina, como te digo, apaña muy bien, tú dijiste esa palabra muy bien, apaña porque calienta harto, ¿ya? Tiene una eficiencia bastante, un poder calórico, ¿no? Bastante eficiente, es alto, por lo tanto, es ideal para calentar grandes espacios. Súper bien. Pero no,
no lo puedo meter en espacios pequeños. Ojo con las ventilaciones que tú recién mencionabas, que son vitales, porque mientras más, lo mismo pasa con la calefacción a base a gas licuado, que muchas personas perciben el olor a gas licuado permanentemente, y cuando ocupan estas estufas, aunque estén nuevas, bien mantenidas, el gas licuado también tiende a sofocar un poco, porque consume gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, la ventilación es vital, Gabriela, cuando tenemos claro los procesos de calefacción. Por ejemplo, ordenando un poco lo que tú decías, en la mañanita, ¿cierto? Cuando todo el mundo ya salió de la ducha, está vestido, o tengo una persona de tercera edad ya acostadito, arropadito, la idea es que esa habitación donde está la persona de cuidados se ventile, pero se ventile de manera, no perdiendo mucha temperatura. El resto de la casa, abrir ventanales, abrir cortinas, barrer, hacer aseo, sacar polvo, eso en 15 a 20 minutos. Se cierra la casa dejando espacios para que ventile, que entre el oxígeno suficiente para que refresque, y ese es el minuto de prender nuestra calefacción, ya sea a gas o ya sea parafina. Calefaccionar espacios grandes y mover, si es que puedo, ya con mucho cuidado, las estufas a lugares donde pueda calefaccionarse, en este caso esta persona con problemas, que está postrado, un abuelito que no puede tener grandes cambios de temperatura. Ojo, calefaccioné y apago. Yo debo prescindir de la calefacción durante algún tiempo de uso de la casa. Es decir, apagar la estufa a gas o apagar la estufa parafina, dejarla afuera, que ventile, que baje la temperatura para poder recargarlo, pero la casa en sí se va a mantener tibiecita. A no ser que tenga, ojo, para una buena calefacción, que eso lo podemos hablar después, me estoy autoinvitando, ¿no? Pero, lo podemos hablar después, es cuidar un poco, ¿cierto?, el sello de las puertas, donde siempre se escapa un poco la calefacción, pero sí es bueno tener ventilación. Y ese sello, si no lo tengo permanentemente, ahí ya voy a ventilar demasiado, es decir, me va a enfriar la casa. Eso también tengo que tenerlo cuidado. Es buena forma eso de buscar esos agujeritos que hay en distintos puntos de la casa, en las puertas, en las ventanas, bajo las puertas, para que por ahí tampoco entre ese aire y se mantenga un poco la casa también temperada. Luis, yo quería apuntar contigo sobre las mantenciones. Lo hago a título personal porque en mi casa hay estufas y creo que en la vida nosotros sabemos si tiene o no tiene mantenciones. Por ejemplo, tenemos una estufa a gas de hace años y nadie sabe si está buena, si está mala, a veces se ocupa. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que hacer estas mantenciones para calefaccionarnos de forma segura? Ya sea con la parafina, el gas y, por ejemplo, la eléctrica, que son las más comunes, las más populares en estos tiempos de invierno. Mira, con respecto a las mantenciones, como tú bien dices, hay que distinguir con lo que dice el fabricante. Todos, lo primero que hacemos cuando abrimos esto, llega la estufa o la compramos, abrimos la caja, sacamos todo, agarramos manual de instrucciones y lo dejamos de lado y vamos a ocuparlo. ¿Y cuándo pasa que? ¿Cuándo se le tiene que hacer mantención? ¿Dónde se le tiene que hacer mantención? Empezamos a buscar en redes sociales, en las páginas web. Importante saber qué es lo que dice el fabricante. En el caso de los calefactores eléctricos, los calefactores eléctricos más baratos tienen todos tienen que tener toda calefacción. Déjame empezar de nuevo para que dejarlo súper claro. Dale. Todo, eléctrico, gas, parafina, y lo que sea, tiene que tener el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya, entonces, eso es lo primerísimo. Primera tarea, la gente que tiene que fijarse que tenga este sello de garantía, sello como de producto SEC. Bueno. Dice, ese es SEC, ya, Superintendencia de Electricidad y Combustible. SEC, está perfecto. En todo lo que tú compras, desde que tenga una conexión a un toma corriente, desde el teléfono celular, cuando tú te compras un teléfono celular, hay un sello SEC. Te compraste un televisor, te compraste un DVD, te compraste una lámpara, te compraste una estufa, incluso que tenga que ver con electricidad y combustible, tiene que tener este sello. Si no lo tiene, es que tiene una importación que no está regularizada en Chile. Luis, pero por ejemplo, ¿este sello te dice cuándo deberíamos hacerle la próxima mantención al producto? ¿O cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacerle mantención al producto, por ejemplo, la estufa eléctrica? Ya, Gabrielita, el sello incluso tiene un código QR que tú lo puedes escanear y ver si el producto que tú compraste está certificado. Pero el sello no te dice la mantención, lo que te dice la mantención es el manual de instrucción. A ver, por lo pronto, para estufas a parafina, cada año que usted apaga la estufa la última vez en septiembre, ojalá, o antes, en vez de guardarla en el cuarto, ponerle un paño encima, mándela a servicio técnico. ¿Por qué en verano? Porque uno, es más barato, no hay gente esperando y va a tener mejor acceso a repuestos, porque ya están todos ahí.
Si lo hace entrando en el invierno, primero, se va a morir de frío, y segundo, los servicios técnicos están atiborrados de gente. ¿Por qué? Porque la gente desempolva la estufa y la va a prender y se da cuenta que estaba mala, me olvidé, algo le falla, se le cayó el pitutito, lo que sea. Por lo tanto, la recomendación es que la estufa parafina, por lo menos una vez al año, vaya a servicio técnico. La estufa gas, cuando yo tengo esta manguerita que va conectado desde la estufa al cilindro, tiene un vencimiento. O si veo que hay un hollín en el azulejo que proyecta la quemadura de la quema de gas, si no funciona de buena manera, si empieza a sonar raro, servicio técnico, ¿ya? Y eso no, por lo tanto, estoy trabajando con gas, Gabriela. Por lo tanto, el maestro Chasquilla o el improvisado papá, que no, yo esto lo voy a reparar, quizás lo pueda reparar en algún porcentaje de éxito. No digo que no lo pueda hacer, pero digo que si comete un error puede estar poniendo en peligro la integridad física de su gente, de su familia y también los bienes donde está la estufa. O sea, si no sé, prefiero mandarlo a servicio técnico de la marca, ojalá, pero siempre que el técnico también tiene que ser reconocido. En el caso de la electricidad, ahí más vale tener claridad de dónde lo conecto. Por favor, no conectar del toma corriente una zapatilla, después una extensión y de la extensión conecto el ventilador eléctrico o la estufa eléctrica. Porque, ojo, voy a tener un consumo. ¿Cómo me puedo dar cuenta antes de que exista un cortocircuito en la casa? Si tengo algo conectado en una extensión muy larga y lo tengo funcionando, voy a tocar el cable. La idea es que uno toque el cable. Y cuando yo veo que el cable está caliente o tiene alguna temperatura, eso quiere decir que no está bien dimensionado para el consumo que tiene mi estufa. Por lo tanto, no me sirve, ¿ya? ¿Cómo se producen los cortocircuitos? De esa manera. El cable se empieza a calentar porque está consumiendo mayor cantidad de energía. El cable es como una carretera o una carretera muy chiquitita, por lo tanto pasa mucha energía, se calienta, el plástico se derrite, entran en contacto los cables y tenemos un cortocircuito. Y así es donde se generan los incendios. Lamentablemente eso en los departamentos lo podemos ver, pero en las casas los cables van por entre medio de las paredes. Y las paredes son de madera o de material liviano y ahí hay combustible, se prende rápidamente. Entonces, con respecto a las estufas eléctricas, si empiezan a emitir olores raros, si empiezan a emitir ruidos extraños, si es barato, lo cambio. Perfecto. Si es un poco más caro, vaya a servicio técnico de la marca o empiece a consultar telefónica. Luis, tenemos algunas preguntas. Mira, a través de Instagram, Cerecea Pai nos dice: hola, ¿cuánto rato se puede mantener la estufa a gas prendida? Va a depender de los metros cúbicos. ¿Cómo calcular un metro cúbico? Es decir, tengo un espacio que mide cierta cantidad de altura, de alto y de ancho, ¿ya? Eso es lo tengo que multiplicar, ¿ya? Hay que buscar por internet con una calculadora, siempre que vemos los metros cúbicos. Pero una estufa a gas que tienen diferentes dimensiones, que va a equivaler a los cilindros que puedo comprar. Hay cilindros de 5, de 15, ¿cierto? Que están ajustados para estufas de 5 y de 15. Una estufa a gas puede calentar aproximadamente un espacio normal de unos hasta 25 metros cúbicos. Ahora, que eso puede ser metros cuadrados. Hablamos de metros cuadrados, es decir, el largo por el ancho. Porque el alto va a depender si es departamento, si es casa antigua o algún otro tipo de estructura. Pero por lo general, una estufa a gas puede estar prendida una hora continua y calentar un espacio de 25 metros cuadrados bastante bien. Incluso podría ser un poco más, ¿ya? Pero ese es el consumo. Ya, tener un termómetro que diga, ¿sabes? Este es mi confort térmico. Eso es un concepto personal, Gabriela, porque yo puedo estar agradado con 15 grados de temperatura y tú estás muerta frío al lado. Por lo tanto, el confort térmico, es decir, esta temperatura que es para todos agradable, la tengo que tener clara. En ese minuto que lo alcancé, de oye, ¿tienes frío? No, estamos bien. Apaguemos la estufa. Perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar y también se va a ventilar. Carol Pérez Burgo nos dice, consulta, ¿con estufa híbrida también hay que mantener ventilado? Nos pregunta ella. Absolutamente, porque la estufa híbrida, ¿qué tiene? Es súper óptima, porque tiene un quemador óptimo con parafina y tiene un ventilador atrás que hace que que el aire calentito vaya circulando, ¿ya? Y en esa circulación aprovecha de medir la temperatura de entrada y dice, hay 15 grados, entonces tengo que seguir calentando. Hoy vamos en 16, vamos en 19, 20 grados. ¿Qué dijo el dueño? Lo programó en 20, listo. Entonces yo bajo
tanto la quema de parafina como la ventilación. Entonces mantiene, como te decía recién en el caso de la estufa a gas, el confort térmico yo lo programo. Por eso pero siempre tiene que haber un consumo de oxígeno. Siempre Perfecto. Hay un consumo de oxígeno. Por lo tanto, la ventilación es importante. Y otro tema, si estamos hablando de leña, electricidad, parafina, híbrida, lo que sea, es muy importante que usted tenga un extintor en casa. Siempre. Es una recomendación buenísima. Siempre, porque usted va a cocinar y eso es una llama abierta, está la estufa. Entonces, todo eso es re importante. Luis, a través de Instagram, benja.1 nos dice, ¿qué contamina menos, la leña o la parafina? Contamina menos dentro de un espacio genérico, la parafina. Siempre va a contaminar más la leña. Es como cuando nos hacemos la leña y el carbón son primos hermanos, porque la degeneración de la leña es el carbón. Figúrate que dentro de un horno siempre va a haber un tiraje, dentro de una estufa de estas de doble cámara que yo le meto palos, que calienta, generalmente en la cordillera hay de esas que son muy ricas para estar al lado, ¿cierto? Bien calentitos. Se extraen los vapores, gases y material particulado, se extrae por una chimenea. No pueden estar adentro, si siento humo literalmente, va a ser muy contaminante. Cuando esto se tapa, este tiraje se tapa y empieza a salir humo dentro de la casa, no puedo volver a ocuparlos. Sin embargo, cuando por ejemplo tengo parafina, puede haber una quema irregular de la mecha, va a generar también material particulado, pero también gases. Pero en sí, en la contaminación evidente más dañina para el ser humano, le gana por lejos la leña a la parafina. Hablando de parafina, Esperanza Rapimán nos dice, ¿qué pasa si uno apaga la estufa dentro de la casa? Lo mismo que estamos hablando recién de la contaminación intradomiciliaria. Cuando yo apago hace mucho frío, está lloviendo, lo que pasó anoche aquí en Santiago, estábamos todos muertos de frío, voy a apagar la estufa, me da flojito, no quiero, la voy a apagar aquí al lado de la ventanita. No, ¿por qué? Porque al apagarla, esto se va, yo no comunico, saco la mecha de la parafina y se va apagando lentamente, y en esa apagar lentamente, así como pasa con un fósforo, que cuando se apaga sale humito, con una vela que yo la soplo y sigue saliendo humito, imagínate con la parafina, la mecha caliente, la fibra de vidrio y todos esos gases se va emitiendo durante largo rato, y que va cambiando la temperatura del aire limpio que tengo de la casa, la va cambiando por un aire viciado, y yo estoy durmiendo y lo estoy respirando y amanezco, que me duele el pecho, me cuesta respirar. Es como si fumaras 10 cigarrillos juntos, toda la familia, dentro de un globo. Entonces, no, siempre fuera. ¿Por qué? Porque los gases que se emiten cuando en el proceso de encendido, en el proceso de apagado de la parafina, son súper tóxicos. Así que no lo hago. Sí, además hay que tener especial consideración en estos tiempos de crisis sanitaria donde anda un bicho constantemente rondando nuestras casas. Mira, Ilse nos pregunta, ¿chimeneas eléctricas para espacios medianos? Por ejemplo, living, nos pregunta ella. Ilse, en el mercado hoy día existen tanta variedad de productos y soluciones eléctricas que yo recomiendo por la limpieza que producen dentro del espacio, pero son caras con respecto al consumo. Hoy día tenemos gran cantidad de consumo eléctrico por los modems, computadores, televisores, y como estamos todos en la casa, la cuenta de la luz va a salir hoy, te lo cuento. Pero si quiero calefaccionar un espacio pequeño, un calefactor eléctrico pequeño, y también con la conciencia de que si ya alcance la temperatura lo pago. Eso es una costumbre que muy pocos tienen. Pero como decía, en espacios medianos, un espacio mediano puede ser algo de unos, 8, 9 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, sí. Ojo, se calefacciona, se llega a una temperatura ideal y lo corto y lo apago para prenderlo 2 o 3 horas después cuando empiezo a sentir un poco de frío. Esa es la mejor manera de ocupar cualquier tipo de calefacción, bueno, excepto la leña. Pero en electricidad es muy bueno la mantención de los contactos, de los cordones, ver la temperatura de las extensiones, ojalá no ocuparla, pero encenderla y apagarla cuando corresponde. Luis, quiero profundizar un poquito en algo que me pasa a mí en particular, que es, yo tengo una estufa eléctrica y cada vez que la enciendo emana un olor como a quemado. Aparentemente se ve bien. ¿Qué se hace? ¿Debería preocuparme o no debería preocuparme? Debería preocuparte, porque dentro de toda conexión eléctrica o de cualquier aparato eléctrico hay una resistencia eléctrica que genera temperatura. No nos olvidemos de eso. Y esa temperatura calienta el aire y tiende a subir, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo una conexión que empieza a generar olores, es que en estas rejillas, rendijas, donde se produce la resistencia eléctrica, hay contaminación, hay suciedad, hay polvo.
Eso pasa siempre cuando lo enciendo por primera vez en invierno, en que empiezan a salir gases. Sí, la electricidad genera una cierta cantidad de gases en una proporción mínima. No es exento, no es inocua, no es 100% limpia, sino que la electricidad, el aparato eléctrico en sí, va a generar esos olores. Ahora, si genera olores sistemáticamente, es que la vida útil de estos metales ya ha llegado a su vida útil final. Por lo tanto, si ya tengo, ojo, no una estufa eléctrica, si yo la ocupo sistemáticamente en chileno, le doy como cazador de invierno, estos metales que se van calentando, que se van enfriando, que se van calentando, que se van enfriando, se empiezan a gastar, ¿cierto? Y a deteriorar. Entonces llega un minuto en que lo llevo al servicio técnico para que reemplacen la pieza o puedo comprar uno nuevo. Yo prefiero lo primero, que vayan reemplazando las piezas a seguir comprando y comprando y comprando y qué hacer con todo el resto de un tema también de reciclaje. Así que, Gabriela, yo creo que si emite olores, ojo con eso, ya es un síntoma, y ojalá que un técnico lo puedas llevar cuando esto termine, o comprarte un calefacción ahora por internet, veamos cómo se ven las realidades de cada uno, pero prefiero que lo mandes a arreglar porque eso es un síntoma. Perfecto. Mira, Camilo Riquelme nos dice, ¿y las híbridas, esas más modernas, igual hay que sacarlas para pagarlas? No, Camilo, gracias por la pregunta. Las híbridas, por lo general, tienen una conexión eléctrica que tiene un cordoncito bastante corto. ¿Por qué son cortos los cordoncitos de los calefactores, los hervidores y las estufas eléctricas? Porque se pretende que no se alejen mucho para que las personas no puedan golpearlas o puedan dar las vueltas o se pueda dañar esa conexión. Las híbridas no se pueden encender afuera porque dependen de energía eléctrica. Y si tú las mueves, tiene un sensor en el estanque, porque el estanque se saca y se pone, de las híbridas, tiene un sensor en el estanque interno en que si hay un movimiento desconocido, se apaga automáticamente porque piensan que se puede dar vuelta con combustible, tienen temperatura y evitar un incendio, cosa que no tienen las estufas manuales o las estufas solamente a parafina, aquellas que tienen el estanque dentro del mismo aparato. Por lo pronto, Camilo, tu respuesta es: no se pueden encender generalmente las híbridas porque están conectadas a la energía eléctrica. Perfecto. Luis, nosotros ya vamos cerrando esta edición de 5 Tips Live. Yo te quiero agradecer por la buena onda, te quiero agradecer también por todos los consejos que nos entregaste con los métodos de calefacción para que lo hagamos seguro y cuidemos también nuestra salud en estos tiempos de invierno donde se intensifica el frío y por supuesto que necesitamos aparatos que nos calienten un poquito. Gracias por haber conversado con nosotros, gracias también a todos los que se conectaron a esta edición de 5 Tips Live a través de todas nuestras plataformas digitales y recuerden que todas las semanas vamos a estar con ustedes conversando de distintos temas contingentes, por supuesto, donde un experto siempre va a responder todas sus dudas. Gracias otra vez y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. Gracias, Gabriela. Gracias. Adiós.